Muchas gracias, Cristina. Muy buenos días a todos. Su servidor, el ingeniero Antonio Márquez Alcocer. Yo soy especialista por parte de APSA para la división de medición, motores y climatización. El día de hoy vamos a hablar de una presentación enfocada a mediciones seguras, en el cual, pues bueno, el objetivo es dar a conocer cuáles son los principales riesgos que se tienen al momento de realizar mediciones con equipo de medición, pero sobre todo que consideren cuáles son los parámetros y los puntos críticos para que ustedes puedan considerar realizar estas actividades de mediciones de una manera segura. Son parámetros sencillos, mas sin embargo no todos los conocen y es por eso pues que vamos a dar esta información esperando sea de utilidad para todos ustedes. El objetivo o los puntos que vamos a tratar de cubrir el día de hoy en este webinar va a ser precisamente darles a conocer cuáles son esos peligros que hay con medición en la electricidad. Vamos a aprender las especificaciones que hay de seguridad para equipo de medición, tanto multímetros, amperímetros como comprobadores. Vamos a repasar si es que si es que ya se conoce o si no se conoce, vamos a aprender cuáles son las categorías de seguridad que están normadas en estos equipos de medición y vamos a hacer los comentarios de buenas prácticas para evitar precisamente tener accidentes basados en el hecho de que estar midiendo electricidad con estos equipos, pues bueno, conlleva un riesgo, ¿no? Como tal. Entonces, vamos a iniciar con el contenido. Si gustan al final de la presentación, si hay alguna pregunta o duda, con todo gusto dejamos un espacio para atender estas preguntas, ¿no? Bien, vamos a iniciar primeramente con el tema del riesgo de arco eléctrico. Hay un peligro oculto nosotros al momento de hacer una medición con un multímetro, con un amperímetro, con un comprobador, que es el riesgo de generar un arco eléctrico, una descarga de arco. Primero, para explicar un poquito este riesgo, pues vamos definiendo a qué nos referimos o qué es una descarga de arco eléctrico. Puede ocurrir de varias maneras, puede ser un cortocircuito entre fases o bien puede ser un cortocircuito entre una fase y tierra, ¿de acuerdo? Cuando existe el arco eléctrico, se ioniza el aire, el arco eléctrico se hace a través del aire, que es un plasma y a final de cuentas puede llegar a ser un muy buen conductor eléctrico. Son inmediatos, son instantáneos, duran relativamente poco tiempo, mas sin embargo son de alta intensidad normalmente, eh, pero son sumamente rápidos la velocidad en la que se genera este arco eléctrico. La corriente de falla de un arco eléctrico normalmente está limitada por la resistencia que existe en la instalación, en los transformadores de la subestación. Es menor a un ohm en un circuito, por ejemplo, de 480 volts, ¿de acuerdo? Eh, en este slide quiero resaltar un poquito la imagen que estamos viendo. Esta imagen es una foto real y como pueden observar son unas puntas para conectarse a un multímetro, las cuales, pues bueno, más adelante les voy a dar más detalles de qué ocurrió, pero como pueden observar, estas puntas tienen, pues prácticamente la parte metálica de contacto están fundidas y inclusive se notan hasta las huellas dactilares de la persona que estaba tomando o que tenía las puntas en sus manos. Y resalto esta imagen en esta diapositiva porque se trata pues de una foto real. Con estas puntas ocurrió precisamente un arco eléctrico, ¿no? Entonces voy a entrar a detalle más en las siguientes diapositivas referente a este caso en particular. Ok, ya tenemos el antecedente o sabemos qué es un arco eléctrico. Ahora hay que entender cómo pueden ocurrir o qué daños puede ocasionar un tipo de descarga de arco, ¿de acuerdo? Está documentado y bueno, genera gran cantidad de accidentes en la industria. En muchos casos, perdón, son accidentes que pues la persona que recibió la descarga de arco puede
compartir, por así decirlo, la experiencia, lo puede contar, como bien se dice, pero en algunas ocasiones son fatalidades, ¿de acuerdo? Normalmente se dañan los equipos, tanto el equipo de control que esté conectado a ese circuito, obviamente el equipo de medición puede resultar con daños y por supuesto también la integridad de las personas. Se estima en la industria la alta cantidad de accidentes que ocurren por descarga de arco basado en un antecedente de 5 a 10 accidentes de descarga todos los días en Estados Unidos, en la industria americana. Esto es un dato, insisto, de OSHA, por parte del organismo que administra toda la parte de seguridad en Norteamérica, pero pues bueno, es un dato que ocurre prácticamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, es importante mencionarlo. Ok, entonces ahora vamos a revisar los puntos de por qué ocurre un arco eléctrico, por qué se genera el cortocircuito. Esto puede deberse a una interrupción brusca. Por ejemplo, cuando nosotros generamos o removemos de un interruptor termomagnético a una línea viva, ese switcheo genera un arco eléctrico. Eh, no sé si les ha ocurrido en casa, si ustedes desenchufan del contacto de manera brusca o rápida, jalan, por así decirlo, el cable, inclusive se llega a ver esta chispa que genera el arco eléctrico, se ve a su lado, en donde estamos haciendo esa interrupción brusca, puede generar el arco eléctrico de esa manera. Bien, haciendo unión o cortocircuitando dos fases, donde es uno de los errores comunes. Inclusive hay electricistas con mucha experiencia que llegan a hacer interrupciones o a cortar cables que están energizados, pero no lo están haciendo de manera monopolar, sino que están tomando más de dos o más fases, y por ende están generando un cortocircuito o bien una fase y el cable de tierra, por ejemplo. Y un tercer caso que genera estos cortocircuitos, pues es el mal uso de los equipos de medición, no saber utilizarlos de manera adecuada y, por ejemplo, en un circuito que está energizado y que está conectado, cometemos errores comunes como querer medir corriente en paralelo o bien queremos medir continuidad mientras un circuito esté energizado y el equipo de medición no tenga esta protección para soportar esta lectura. Y bueno, casos también como los de los transitorios de alta tensión, un pico de tensión muy alto sobre la línea o la red eléctrica que estamos midiendo. Un ejemplo muy coloquial, pues es, por ejemplo, una descarga atmosférica, ¿no? Si tenemos la mala suerte de estar haciendo una medición con respecto a tierra y en ese preciso instante tenemos una descarga atmosférica, por ejemplo, y toda esa cantidad de tensión y corriente está fluyendo por tierra, por así decirlo, y nosotros estamos haciendo contacto, podemos experimentar el tema de cortocircuito o de arco eléctrico. Regresando al tema de una de las causas principales de generación de este tipo de accidentes o generaciones de arco eléctrico, está el del mal uso de las herramientas o el mal uso de los equipos de medición. Vamos a hacer un poco más de énfasis en este punto, debido a que, por ejemplo, el tema de los transitorios o los picos de tensión no necesariamente son controlados por nosotros. Más bien se trata de cómo está la instalación, digamos, protegida con supresores y demás, pero lo que sí depende totalmente de nosotros, pues es el tema de la manipulación del equipo de medición y de su correcta implementación, ¿no? Entonces, hago más énfasis en esta parte. Los errores comunes que vamos a tener con equipos de medición,
como lo decía, era conectar, por ejemplo, el equipo a una fuente de tensión y yo estoy seleccionando en el equipo medir corriente. Al momento de yo medir corriente en paralelo, en automático estoy haciendo un cortocircuito. La corriente se mide en serie. Por eso, con un multímetro, si yo voy a medir corriente, debo de abrir el circuito. Cuando no puedo abrir el circuito por razones obvias, porque está energizado, porque no puedo interrumpir la alimentación, etcétera, pues entonces no debo de medir con un multímetro. Para eso existen los amperímetros de gancho, con los cuales, sin necesidad de abrir el circuito, yo puedo hacer una medición basada en la intensidad la intensidad magnética que genera el flujo de la corriente, ¿no? Entonces, ya no sería una medición a través de puntas en paralelo, porque eso conlleva a generar un cortocircuito. Y otro de los errores comunes es que seleccionamos la opción para monitorear continuidad con un multímetro y este circuito está energizado. Entonces, no todos los medidores soportan este tipo de mediciones. Habrá algunos que la soporten, pero hay que tener cuidado o hay que tener la seguridad, mejor dicho, de que el equipo lo soporte o en su defecto, pues no realizar este tipo de medición, ¿de acuerdo? ¿Cómo no ahorrar tiempo? Si se dan cuenta en la imagen, estamos mostrando un equipo de medición, el cual pues literalmente estalló. Esto debido precisamente a un cortocircuito y la razón está plasmada en la imagen. Se explica cómo este equipo de medición tiene internamente un fusible, el cual precisamente permite proteger, no al equipo, proteger a la integridad de las personas para cuando se haga una medición errónea, pues el fusible se vaya, ¿no? Se abra como tal y hasta ahí quede el problema. Mas, sin embargo, en este multímetro, la historia de esta fotografía es que este multímetro ya había sido, digamos, manipulado, ya había tenido una medición errónea, le pusieron el primer fusible que encontraron, que le quedó, y no era el fusible adecuado, no era un fusible de acción ultra rápida, y por lo tanto le pusieron un fusible automotriz, y pues adivinen qué, el fusible nunca abrió. Entonces, el fusible está íntegro, mas sin embargo, sí se generó la explosión en el equipo, ¿no? Son de los comentarios que no hacer en caso de que tengamos una medición errónea con los equipos, pues no es ponerles, si son de los multímetros que utilizan fusibles, pues no poner el primer fusible que nos encontremos. Son fusibles de acción ultra rápida para asegurar la apertura en tiempo. ¿De acuerdo? Mismo caso, también tenemos una generación de arco eléctrico con esta medición. Estas son las puntas que mostraba en el slide anterior, en donde se puede observar cómo las puntas metálicas como tal se fundieron. De igual manera tenía un fusible que no era de acción ultra rápida y de igual manera se generó el arco eléctrico. En esta ocasión el multímetro pareciera que no sufrió gran daño, mas sin embargo, desgraciadamente, la persona que recibió el daño, sí fue algo severo a nivel de sus extremidades, de sus brazos. Desgraciadamente ahí fue donde se generó el daño principal, ¿no? El equipo como sea, pero desgraciadamente lo más importante sí salió afectado, que fue la integridad de esta persona. Y de hecho quedaron marcadas las huellas dactilares ahí de las puntas por la cantidad, prácticamente fue pues una quemadura muy severa, en donde se traspasó, ¿no? Dejó marcadas las huellas. Más adelante vamos a mencionar la razón también de averiguar el tema de las puntas, que estén en buen estado, que las puntas también tengan su certificado de seguridad en cuanto a la categoría de seguridad, y esto lo vamos a mencionar más adelante.
Bueno, aquí un poquito más de detalle de lo que ya les mencionaba. El electricista que hizo esta medición sufrió quemaduras severas en brazos y manos. Y bueno, se puede observar cómo en las puntas quedaron grabadas inclusive las huellas dactilares, ¿no? ¿Cuáles son? Nuevamente volvemos a mencionar, ¿cuáles son los peligros más comunes de utilizar un multímetro digital, un amperímetro, un comprobador? Pues son los arcos por transitorios, picos como tal, como se conocen. ¿Y qué protección tiene un multímetro o debería tener un multímetro para contra estos arcos por transitorios? Eh, Deben de tener una certificación independiente para cumplir con la categoría de seguridad. Ahorita estos nomenclaturas que están observando aquí de CAT 3000 volts, CAT 4600 volts, etcétera, los vamos a mencionar más adelante. Sin embargo, sí es importante mencionar estos logotipos que estamos viendo, que son el de UL, CSA, TV, por ejemplo. Estos logotipos que estamos viendo son logotipos relacionados o que representan a organismos enfocados a hacer pruebas, e inclusive pues hacer los jueces, por así decirlo, ¿no? No es válido que una marca, voy a hablar en general, no es válido que una marca diga, yo soy el equipo más seguro. ¿Y quién lo dice? No, pues nosotros mismos. Eso no es válido, no es válido ser juez y parte. Entonces, ¿qué ocurre con el equipo de medición, por ejemplo, de Fluke? Fluke puede decir, nosotros somos los equipos más seguros. ¿Quién lo dice? Pues lo dicen los organismos que me ponen a prueba y que aseguran y finalmente comprueban que yo cumplo, y no solamente cumplo, supero con los parámetros de seguridad industriales. ¿Quién hace estas pruebas? Las hace UL, por ejemplo, las hace CSA, las hace TV. Entonces ellos se vuelven los jueces, son organismos independientes que no pertenecen a las marcas o a los fabricantes, y que si Fluke dice que supera, por ejemplo, picos de 8000 volts, pues lo que hace UL es agarrar el equipo de Fluke e inyectarle los 8000 volts y comprobar que efectivamente no es que lo diga Fluke, sino que realmente así ocurre, ¿no? Entonces, ¿por qué les estoy haciendo mucho énfasis en estos logotipos? Búsquenlos en los equipos de medición que tengan ustedes o que vayan próximamente a adquirir. Es importante que sus equipos de medición, hablemos de multímetros, amperímetros, comprobadores, etcétera, tengan estos logotipos. Si tienen estos logotipos, quiere decir que uno, dos o quizá más organismos hicieron pruebas de seguridad del instrumento que estén utilizando, ¿no? Eh, de igual manera, si no encuentran logotipos de organismos que hagan pruebas, pues el mensaje es cuidado. El mensaje es tengan precaución porque al menos de manera muy práctica y visual, no podemos tener la certeza de que haya un ente que haya puesto a prueba ese equipo, y si se usa en la industria, pues tengan mucho cuidado porque bien podemos llevarnos un susto o bien podemos tener un accidente grave o una fatalidad, ¿no? Entonces, más vale asegurarnos de que sean equipos que han sido probados, que sean equipos industriales realmente, y que puedan utilizarse con la confianza y la seguridad de que son equipos seguros, que esa es la intención. Pasando al segundo punto de peligros comunes, pues bueno, hablábamos del contacto que existe con la tensión mientras estamos en la opción de continuidad o resistencia. Eh, ¿Qué ofrece Fluke en este caso como protección? Pues bueno, como tal, tiene una protección de sobrecarga en ohms hasta la categoría de tensión del medidor o la categoría de seguridad. Entonces, vamos a hablar ahorita más adelante de estas categorías de seguridad para entender exactamente este valor, ¿de acuerdo? El tercer punto mencionaba tener nosotros la medición de tensión con el equipo seleccionado en corriente,
¿Y qué protección va a tener nuestro equipo? Pues bueno, va a tener fusibles para alta energía, clasificados también por la categoría de tensión del medidor. O la otra opción es utilizar multímetros que no te permitan medir corriente como tal, ¿no? O sea, finalmente es un multímetro para medir todas las variables excepto corriente y un amperímetro dedicado para medir corriente, ¿no? Esa es otra de las maneras de asegurarnos de que no se va a cometer ese error, pero que sepan que si se llega a cometer el error, pues bueno, hay un fusible como tal que está protegiendo este tipo pues de error común, ¿de acuerdo? Otro peligro es la descarga por contacto accidental con componentes activos. Para la protección para este tipo de peligro, pues bueno, es utilizar las puntas doblemente aisladas, por ejemplo, con descanso y cubiertas guardadedos que evitan que se nos resbalen las puntas, por ejemplo, y que tengan categoría de seguridad hasta 1000 volts. Hago un paréntesis aquí importante para mencionar lo siguiente. Las puntas de medición de cualquier equipo de medición son consumibles, ¿de acuerdo? Es un consumible como tal. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que tienen que ser reemplazadas, ¿sí? El equipo de medición está pensado, y sobre todo si estamos hablando de un equipo Fluke, está pensado que sea un equipo de medición para toda la vida. Mas, sin embargo, las puntas no. Las puntas sí son un consumible. ¿Por qué? Porque las puntas las jalamos, las doblamos, la tenemos entre la caja de herramientas y se están machucando, se están doblando, etcétera. Con el paso del tiempo, las puntas se degradan y hay que cambiarlas, ¿de acuerdo? Pero algo importante es, pues no voy a agarrar las primeras puntas que me encuentre y con que las acepte el multímetro, pues ya las voy a usar. No. Ahorita voy a hacer más énfasis en esa parte porque las puntas deben de tener la categoría de seguridad que tiene el equipo de medición. Si no, no me serviría de nada tener el multímetro más seguro de la industria si le voy a poner las puntas del multímetro que tenía ahí en casa. Le quité las puntas, le quedaron a mi Fluke y ya me fui a medir a la industria. Entonces, no me sirvió de nada tener un equipo súper seguro porque el eslabón más débil fueron las puntas y a través de las puntas se puede generar precisamente un tema de arco eléctrico. Entonces, es importante que las puntas y el equipo tengan la misma categoría de seguridad, ¿de acuerdo? Y bueno, el último punto, pues bueno, si nosotros, un peligro común es usar medidores o probadores por encima de la categoría de seguridad. Ahí no hay una protección. Realmente, por eso mencionamos, además de tener muy buena suerte y encomendarse a Dios. Todos los equipos de medición, por ejemplo, de Fluke, están diseñados para trabajar en baja tensión, ¿de acuerdo? Si nosotros conectamos un multímetro Fluke, por ejemplo, a una tensión de 4160 volts, no hay una protección en el equipo de Fluke que garantice que no va a ocurrir pues un accidente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el mensaje con este punto? Utilizar los equipos de medición en las clasificaciones de tensión para los que fueron diseñados, ¿de acuerdo? No hay equipo de medición de Fluke que trabaje en mediciones, por ejemplo, en media tensión, ¿de acuerdo? Entonces, de 1000 volts hacia abajo, podemos considerar el resto de los puntos, pero si vamos a trabajar o vamos a hacer mediciones por encima de las categorías de seguridad, pues ahí no hay nada que hacer, ¿de acuerdo? Esos ya se considerarían inclusive un tema de negligencia. Muy bien. 3 errores comunes que se pueden evitar. Si nosotros vamos a medir tensión mientras las puntas de prueba están en corriente, sabemos que eso es un cortocircuito. Entonces, mencionaba yo, los medidores Fluke usan fusibles de alta velocidad para alta energía que de igual manera son consumibles. Estos errores, recuerden que son comunes. Inclusive hasta el electricista más experimentado los puede llegar a cometer, ¿de acuerdo? Entonces, entiéndase que si yo hago una medición errónea, de momento se va a abrir un fusible
e inmediatamente se debe de reemplazar ese fusible, pero debe de ser por el fusible de las mismas características. Estos fusibles, vuelvo a mencionar, son consumibles, están hechos para eso, para que si yo me equivoco, se dañe un fusible, pero no se dañe ni mi multímetro o mi amperímetro o mi comprobador, y por supuesto no tenga daños en la integridad de las personas. Que se dañe solamente un fusible y lo puedo cambiar por un fusible exactamente de las mismas características. Estos fusibles son refacciones porque son consumibles y pueden ser solicitados a través de, pues, del ejecutivo de ventas sin ningún problema, ¿de acuerdo? Otro error común, hablábamos del contacto a una fuente energizada mientras se tiene el multímetro en modo de continuidad o de ohms, ¿de acuerdo? Para usar un medidor con protección de sobrecarga, las funciones están autoprotegidas para la categoría de tensión del medidor. Ojo, estoy hablando en particular de multímetros Fluke. En este punto en particular sí quiero resaltar eso. Muchos de los puntos son generalizados independientemente de las marcas, pero este no, ¿de acuerdo? Un multímetro que por sí solo tenga una protección de sobrecarga, no puedo hablar de manera general. Aquí sí estoy hablando de la tecnología que utiliza Fluke para erradicar este riesgo de error común, que sería medir un circuito energizado mientras estoy en modo de resistencia, ohms o continuidad, ¿de acuerdo? Y el mismo caso que ya habíamos platicado, si utilizamos un medidor por arriba de la categoría de tensión, por ejemplo en circuitos de media tensión, ya habíamos mencionado. ¿Cuál va a ser mi protección? Pues realmente no existe. Debo de tener muy buena suerte, encomendarme a Dios para que no ocurra nada, pero es una negligencia. A final de cuentas, no debo de utilizar un equipo de medición que no esté diseñado para la tensión a la que lo voy a conectar. Sencillo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, bien, ¿quién dice o quién define toda la parte de la normativa de seguridad? No es Fluke como tal, son normas ya establecidas. Y bueno, ¿quiénes definen esta parte? Pues bueno, primero está la OSHA, que es la Occupational Safety and Health Administration. Es digamos, el organismo que se encarga de toda la seguridad en la parte americana. En el Código 29 de su regulación federal de 1910, en la subparte S, la NFPA, la National Fire Protection Association, que también es un ente americano en el cual también define normativas de seguridad para el espacio de trabajo, la ANSI, la IEEE, la IEC, son todos estos, algunos americanos, algunos europeos, que definen toda la parte de seguridad, tanto de equipo de protección personal, que de hecho ahorita voy a hacer un comentario importante en esa parte, y de todo el equipo de medición, ¿de acuerdo? Entonces, no son puntos que Fluke se sacó de la manga, ¿no? O sea, no, todo esto viene basado desde normativas internacionales, las cuales son utilizadas a nivel industrial y aplican para cualquier equipo de medición, ¿de acuerdo? La NFPA 70E tiene un estándar para seguridad eléctrica y para el que no lo sabía, puede darse cuenta a través de esta información que el equipo de medición, un multímetro, un amperímetro, un comprobador, forma parte del equipo de protección personal de las personas, ¿de acuerdo? Aquí hago una analogía un poquito burda. Imagínense que estamos en un área en la que necesitamos, como parte del equipo de protección personal, necesitamos un casco. Pues ese casco debe de cumplir con unas características también ya normadas, cierta capacidad de resistencia a golpes, de cierto material, no sé, ciertas características de dimensiones, etcétera, ¿no? No podemos agarrar cualquier casco o cualquier cosa, ponérnosla en la cabeza y decir que ya tenemos casco, ¿no? O sea, así de obvio llega a ser. Lo mismo ocurre con los equipos de medición. El equipo de medición forma parte del equipo de protección personal. Por lo tanto,
si hacemos la analogía con el casco, pues trasladémoslo a un equipo de medición. No podemos tomar cualquier equipo de medición que vendan en la ferretería de la esquina y llevarlo a la industria. ¿Por qué? Porque seguramente no tiene las características, y estoy hablando otra vez de seguridad, no tiene las características de seguridad que necesito para trabajar en un ambiente industrial, ¿de acuerdo? El afán de transmitirles esta información, por supuesto, no es quemar ninguna marca, ¿sale? Pero creo que sí el mensaje está siendo claro, ¿no? A final de cuentas, sabemos que hay multímetros que cuestan 200 pesos y hay multímetros que cuestan $200. Entonces, la diferencia entre ellos, cuando uno los ve, dice, pues es que miden lo mismo, pues entre comillas, ¿de acuerdo? Pero la diferencia de ellos, pues bueno, son muchos factores. Uno de ellos va a ser, obviamente, la precisión. Obviamente otro de ellos va a ser pues la robustez, el tiempo de vida, etcétera, pero principalmente el valor, digamos, monetario que existe en un equipo de medición, el factor principal es el tema de seguridad. Ya les mencioné la diferencia de equipos que son probados a través de organismos o no probados, y que estén avalados, ¿no? Certificados como tal. Entonces, eso es lo que cambia el precio de un multímetro a otro. Y bueno, ya con esta información, que sepan que también no es algo que diga APSA o que diga Fluke, es algo que está normado y que deben de tener en consideración de aquí en adelante, ¿no? El equipo de medición forma parte del equipo de protección personal, ¿de acuerdo? Y bueno, rápidamente mencionamos los puntos. El primero de ellos, ya lo mencioné, forma parte del equipo de protección personal. Deben de ser evaluados para los circuitos y equipos a los cuales van a ser conectados. Hablábamos de que deben de ser comprobados por organismos independientes dedicados a conceptos de seguridad. Deben de ser diseñados para el ambiente al cual serán expuestos. Deben de ser inspeccionados antes de usarse, por supuesto, asegurarnos de que las puntas estén en buen estado, de que los fusibles no estén abiertos, etcétera. Y el aislamiento de las herramientas de protección, incluyendo indicadores de prueba de tensión, deben de ser verificados por un departamento de pruebas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, UL, por ejemplo, CSA, por ejemplo, TV, ¿vale? Ok, nuevos estándares de seguridad. El nivel y la energía de impulsos de tensión dependen de dónde están ubicados, ¿de acuerdo? Me refiero a la distribución de la red eléctrica. Entre más cerca estemos de la fuente de energía, mayor va a ser la corriente de falla, ¿de acuerdo? Voy a explicar las categorías de seguridad que están definidas por la IEC 61010. Las voy a primero explicar con esta imagen y después nos regresamos al slide, ¿de acuerdo? Como podemos observar en la imagen, vemos, está en números romanos, vemos 4 categorías. Y representamos la categoría 1 con este técnico que está interviniendo una copiadora, ¿sale? Hablamos de categoría 1 cuando tenemos niveles de voltaje y niveles de corriente que han sido rectificados. Estamos hablando de miliamperes, por ejemplo. Estamos hablando de voltajes tanto en corriente directa como en corriente alterna, pero en tensiones bajas, relativamente bajas. Pueden ser tensiones de control, pueden ser de lazos de control, etcétera, ¿no? Entonces, son circuitos, tarjetas electrónicas. A nivel electrónica, estamos hablando de tensiones y corrientes muy bajas. Para esto podemos utilizar equipo de medición categoría 1, ¿de acuerdo? Categoría 2, ya estamos viendo a una persona que está en un taller, ¿de acuerdo? Está en un tornillo de banco, en el cual ya podemos tener tensiones de mayor capacidad, podemos hablar inclusive ya en amperes, en temas de corriente, y que bueno, por ende, ya el equipo categoría 1 ya no me da la protección necesaria, necesito un equipo que sea categoría 2, ¿sí? Categoría 3 estamos viendo una instalación fija, estamos viendo tableros de distribución, estamos viendo, por ejemplo, motores, estamos hablando de tensiones hasta de 480 volts, 110, 220, 440, 480, estamos hablando nuevamente de amperes,
ya en niveles de corriente y en los cuales ya el equipo de medición debe de tener o debe de cumplir con una categoría 3, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, categoría 4 ya estamos en la cometida, ¿no? Ya estamos hablando de corrientes mayores, mayor cantidad de corrientes, y en donde tenemos el riesgo de tener picos de tensión inclusive de hasta 8000 volts, ¿no? Ojo, no confundir, no quiere decir que el equipo deba medir hasta 8000 volts, porque ya estaríamos hablando de media tensión. Estamos hablando de que el equipo va a medir hasta 1000 volts, probablemente, pero que tenga la capacidad de soportar picos hasta 8000 volts, ¿de acuerdo? Son cosas distintas. Esos equipos ya están considerados de categoría 4, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a regresar para entonces ya ver, ahora sí, la definición como tal, que creo que estaba mejor explicado de manera gráfica, ¿no? Categoría 4 se refiere al origen de la instalación, acometidas, de entrada y cualquier cable exterior elevado o subterráneo. Categoría 3 van a ser alambrados de distribución, por ejemplo, tableros principales, comunes, alimentadores, circuitos ramales y cargas instaladas permanentemente. Categoría 2 ya son circuitos, por ejemplo, en tomacorrientes, por ejemplo, hablábamos ya de un taller como tal. Y categoría 1 estamos hablando de circuitos electrónicos protegidos o bien que han sido rectificados, ¿de acuerdo? Entonces, está explicado cuáles son las categorías de seguridad. Me regreso a la parte gráfica para explicar algo muy obvio, ¿no? Si yo tengo un multímetro, por ejemplo, categoría 1, pues no lo puedo usar en ningún lado más que en aplicaciones categoría 1, ¿sí? Por obvias razones. Si tengo un equipo categoría 2, lo puedo usar en categoría 2 y en categoría 1. No lo puedo usar en categoría 3 y en categoría 4, ¿de acuerdo? Entonces, algo importante y que de repente llega a ocurrir, nos piden multímetros o amperímetros o equipo de medición en general que llegue a ser categoría 2 o categoría 1. Estas categorías normalmente son para equipos pensados, digamos, en tema escolar, ¿de acuerdo? No son equipos necesariamente industriales. Nosotros en NAPSA proveemos el equipo de medición tanto de multímetros como amperímetros pensados en categoría 3 y categoría 4, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un equipo pensado ya para la industria y afortunadamente un equipo categoría 3 y categoría 4, pues por supuesto que lo vas a poder utilizar en categoría 2 y categoría 1, ¿de acuerdo? Va a ser un equipo sobrado, por así decirlo, en temas de seguridad, pero que con toda facilidad vas a poderlo utilizar en cualquier área de la planta, por así decirlo, ¿no? Entonces, son los equipos obviamente más vendidos. Por supuesto que también la relación del precio va ligada al tema de categoría de seguridad. Un equipo categoría 1 va a ser de menor costo que un equipo categoría 4, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí hay algunos ejemplos en los equipos de medición, o al menos en los Fluke, en donde conectas las puntas como tal, te debe de indicar la categoría que tiene este equipo. Categoría 3 a 1000 volts, categoría 4 a 600 volts, ¿de acuerdo? Algunos equipos solamente van a ser categoría 3, insisto, habrá modelos categoría 2, e inclusive nos podemos encontrar lo que yo les mencionaba hace un momento, en la ferretería de la esquina, nos podemos encontrar un multímetro muy económico, pero si es que llega a tener categoría, seguramente va a ser categoría 1 y no va a estar probado, ¿no? Entonces, para que tengan un poquito de conocimiento en este punto y que sepan el por qué también puede variar tanto el precio de un multímetro a otro, que aparentemente puedan tener las mismas características, ¿de acuerdo? Recuerden, es un tema 100% de seguridad, ¿sí? Y aquí regreso otra vez a mencionar el punto de las puntas, ¿sí? Aquí es en donde es importante que si mi multímetro es categoría 4, 600 volts, yo debo de tener unas puntas categoría 4, 600 volts, ¿de acuerdo? De lo contrario,
no me sirve de nada tener un multímetro categoría 4 600 volts si le conecto unas puntas categoría 1. Mi multímetro se convirtió en un categoría 1, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante que si estoy preocupado o estoy haciendo inversión para tener equipo de seguridad de alto desempeño, equipo industrial de alta seguridad, pues me asegure de que los consumibles, en este caso las puntas, cumplan con el mismo nivel de seguridad, ¿de acuerdo? Ok, y esta es la parte, vuelvo a hacer referencia a la parte de los organismos que hacen pruebas con los equipos. No es lo mismo decir que está listado contra decir que está diseñado para, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia que existe entre muchas marcas de equipos de medición. La IEC establece estándares, pero no hace pruebas o inspecciones para su cumplimiento. Por ejemplo, un fabricante puede decir que está diseñado para, pero no va a cumplir con el estándar. Para ser aprobado, por ejemplo, con UL o TV o CSA, se debió de haber probado el equipo, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a hacer referencia. Busquemos los logotipos de UL, busquemos los logotipos de CSA, busquemos los logotipos de TV. No siempre van a estar los tres, quizás solamente esté uno de ellos, pero con que esté uno de ellos quiere decir que ese equipo fue probado. Realmente el equipo se puso a prueba en sus características de seguridad, ¿de acuerdo? Si no hay estos logotipos en sus equipos de medición, el mensaje es cuidado, ¿va? Cuidado. Puede ser que no tengan en sus manos o que estén haciendo sus trabajos de mantenimiento y demás con equipo que no sea seguro, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí representamos un poquito de manera gráfica los tipos de situaciones, de accidentes que pueden ocurrir. Un arco dentro del equipo, sabemos que hay un fusible de acción ultra rápida que puede abrir, la falla de corriente entre las puntas, hacer una medición en corriente en paralelo, contamos también con ese fusible, que existe un arco eléctrico entre las terminales, es importante que las puntas tengan la categoría de seguridad adecuada para protegernos de manera obviamente segura. Y pues bueno, que existe una explosión de arco eléctrico como tal, también asegurarnos de que se pueda mitigar eh, de la mejor manera este efecto, sobre todo en la integridad de las personas, ¿de acuerdo? Bien, bueno, aquí hablábamos entonces de las características del multímetro cuando nosotros hacemos medición de tensión y colocando las puntas en corriente, hablábamos de que esto genera un cortocircuito porque hay una muy baja impedancia y por lo tanto se puede generar el arco eléctrico, ¿no? Haciendo un breve resumen, lo más importante sería que si nosotros tenemos circuitos de potencia que necesitemos multímetros CAT3 600 volts, CAT4 600 volts, CAT3 1000 volts, busquemos las categorías de seguridad. Por supuesto, en el equipo como tal deben de estar marcadas en donde van las puntas, asegurarnos de que tengamos las puntas de la misma categoría de seguridad y asegurarnos de buscar los logotipos de los entes internacionales o los organismos internacionales que hacen pruebas para los equipos de medición, como es UL, CSA y TV. ¿De acuerdo? Y básicamente es la información referente a mediciones seguras. Insisto, en algunas ocasiones sí tuve que hacer énfasis en que estamos refiriéndonos a equipos Fluke porque cumplen con todas estas características. Más sin embargo, creo que también es información general, por ejemplo, el tema de saber que el equipo de medición es parte del equipo de protección personal, el hecho de, habrá otras marcas que no sean Fluke que también tengan estos organismos de prueba, que tengan estas certificaciones, por eso sí lo hago muy general, ¿no? En este caso nosotros, al ser los distribuidores de Fluke, pues bueno, tenemos que
resaltar estas características, pero a final de cuentas también es información general. Tengan mucho cuidado con los equipos que están utilizando, busquen estos logotipos, sepan que las puntas son consumibles, adquieran las puntas eh, de la misma categoría de seguridad y utilizar el multímetro para el que fue diseñado, obviamente en la zona adecuada, ¿no? Los errores a veces son inevitables, insisto, habrá gente de mucha experiencia que sigue cometiendo errores. Entonces, esos todos los podemos cometer y qué mejor que tener la tranquilidad de que si llegamos a cometer un error, sabemos que el equipo me va a proteger, ¿no? En ese sentido y no se va a generar una desgracia, ¿sí? Dejo espacio, dejo unos minutos. Si hay alguna pregunta, por favor, a través del organizador. Cristina, si me puedes ayudar. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, que levante la mano o bien por el chat, por favor, que la pueda exponer y con todo gusto podemos aclarar las preguntas. Claro que sí, ingeniero. De hecho, sí, ya tenemos varias preguntas. Ujú. Primero, Mauro de la Riva Medina nos comenta, siempre en una medición es necesario usar guantes de seguridad. No sé si es pregunta o comentario, es lo que nos Ok, comenta. perfecto. Voy a responder, Mauro. Muchas gracias por tu pregunta. Va a depender también de esta zona de seguridad. Hablábamos de que tenemos 4 categorías. Si nosotros estamos en categoría 1, probablemente no es necesario. De hecho, no probable, no es necesario. Estamos hablando de tensiones muy bajas y de corrientes en valores de miliamperes. Si nosotros hacemos, no sé si a todos nos pasó, pero al menos a mí en la escuela, por ejemplo, cuando hacíamos prácticas, no era necesario utilizar guantes para hacer mediciones de tensión o corriente. Si ya estamos hablando de tensiones en valores ya más altos, 220 volts, 440, corrientes mayores, por supuesto que ya es recomendable utilizar guantes aislantes, pero eso lo va a definir la zona en la que estemos trabajando, ¿vale? De acuerdo. Pasamos con la pregunta de Seferino Raúl Monte, que nos Ujú. dice, buen día, para darle uso en mantos a los motores, ¿qué uso se le puede dar a la hora de verificar las mediciones de resistencia en un motor? Ok, a ver si entendí bien la pregunta. Eh, estamos hablando de medición de aislamiento en un motor con un multímetro. La verdad es que te vas a quedar corto. Para hacer medición de aislamiento en un multímetro necesitamos un medidor de aislamiento, que lo que cambia con respecto a un multímetro va a ser su capacidad, obviamente, de lectura en ohms, pero para hacer la prueba de aislamiento debemos de hacer una inyección de corriente directa para hacer esta prueba. El multímetro no tiene la capacidad de generar esta tensión de corriente directa. Entonces, si tú mides nada más, digamos, posicionas un multímetro en ohms y quieres medir el aislamiento, lo estás haciendo mal. Necesitas un medidor de aislamiento que lo que hace es inyectar una tensión de corriente directa y por ley de Ohm, finalmente se genera una corriente y obtienes una lectura de impedancia. Y esta impedancia es la que se define como el aislamiento del motor. Entonces, si gustas, si nos puedes compartir tu correo, te puedo mandar información tanto del medidor de aislamiento, hay 3 versiones con Fluke, como digamos, de información referente a cómo hacer la medición de aislamiento en un motor. Espero esté contestada la pregunta. Muy bien. Pasamos a la siguiente. David Molina nos pregunta, ¿en qué condiciones se recomienda el uso de trajes Arc Flash durante una medición? Perfecto. David, muchas gracias por tu pregunta. ¿En qué condiciones? Está un poquito parecida la pregunta a la pregunta inicial, digamos, de los guantes. El traje a prueba de arco eléctrico lo va a definir la zona en la que estemos realizando una medición. Por supuesto, no vamos a necesitar un traje a prueba de arco eléctrico cuando vamos a medir un motor, por ejemplo, que está a 220 volts, ¿de acuerdo? Donde sí lo vamos a necesitar y que es un hecho que lo vas a necesitar, por ejemplo, si ingresas a una subestación y sobre todo si estamos hablando de media tensión, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de media tensión,
se vuelve un requisito del equipo de protección personal el tener este tipo de trajes, la careta especial, inclusive los guantes especiales. Ya no hablamos de unos guantes aislantes, hablamos de guantes, de 3 pares de guantes, ¿no? Los guantes de algodón, el guante aislante a prueba de 10,000 volts, etcétera, y los guantes de carnaza, ¿no? Para los guantes mecánicos, por así decirlo. Entonces, va a definirlo el área en el que lo estemos utilizando. Ahora vuelvo a regresar. No vas a encontrar, o no deberías de encontrar a una persona con traje a prueba de arco eléctrico en una subestación con un multímetro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hablábamos de que los multímetros, los equipos de medición, están diseñados para trabajar máximo a 1000 volts, ¿de acuerdo? Entonces, si estás en media tensión y traes un multímetro en tus manos, algo está mal. El equipo no está diseñado para trabajar en esa zona, por ejemplo, ¿vale? Pero en cuanto al traje en particular, es precisamente para media tensión o riesgo de arco eléctrico en zonas en donde no necesariamente estás utilizando un multímetro. Ya son analizadores o equipos mucho más robustos, ¿va? ¿Hay De alguna acuerdo. otra pregunta, Cristina? Eh, eh, ya preguntas, ¿no? Nada más nos comenta Sergio Álvarez, dice, buen día, Toño, gusto en saludarte. Como siempre, excelente presentación. Sergio, un gusto saludarte, muchas gracias, saludos también por allá. Y bueno, pues aprovechando, quisiera, si ya no hay más preguntas, quisiera agradecerles a todos los asistentes, pues el tiempo que me otorgaron para escuchar esta plática. Y por favor, cualquier tipo de duda, estamos a través de una aplicación móvil, estamos en página web, estamos en e-commerce, estamos a través de ventas internas, ventas externas, para apoyarlos. Esta plática también sepa que la podemos dar en sus instalaciones, por ejemplo, si ustedes nada más me hacen la convocatoria. Obviamente por la situación actual va a estar complicado, pero en cuanto pase esta situación, con todo gusto podemos organizarnos para dar esta plática de buenas prácticas de mediciones seguras con pues, sus compañeros de trabajo en sus plantas, para que tengan esta información. Invitamos a la gente de seguridad para que conozca la información de que los equipos de medición forman parte del equipo de protección personal, etcétera, ¿no? Estamos abiertos a apoyarlos en ese sentido. Simplemente contáctenos y con todo gusto nos ponemos de acuerdo, ¿va? De acuerdo. Nada más comentarle, sí, recibimos todos sus correos, sus peticiones. Nos comentan que si puede compartirle, podríamos compartirle su presentación. Nos mandan sus correos para Ok, compartírselas en caso de que... ok, perfecto. Bueno, sí, no habría problema. Lo que sí les voy a explicar, les voy a compartir el contenido de la información. La información, esta presentación como tal no la puedo compartir, pero sí su contenido. El contenido no es privado ni nada por el estilo. El tema son el uso de logotipos y cosas por el estilo, pero no se preocupen. El contenido sí se puede compartir. Si me dan oportunidad, lo que yo voy a hacer es, digamos, quitar logos, etcétera, pero todo el contenido lo dejamos y con todo gusto te los hago llegar a ti, Cristina, y si tú me apoyas a distribuirlos o no sé cómo lo haríamos. Sí, claro que sí. Si Sí. usted me comparte Ok, la información, yo se las hago llegar. Este, excelente. también Seferino nos confirma que le gustaría recibir información que comentaba sobre guantes y trajes de subestación y alta Ujú. tensión. Aquí tenemos su correo, se lo comparto, ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias. Y claro que sí, Seferino, vamos a hacerte llegar información. No es el tema ahorita, pero inclusive aprovecho por la pregunta o por el comentario, mejor dicho. Flux sacó una línea de herramienta aislada. Entonces también, si me das oportunidad, te compartiría un poquito ese comercial para que también, si ya estás en esas zonas y en donde necesitas este tipo de traje, que sepas que existe una herramienta especializada con características de aislamiento especiales, ¿no? Entonces, son a través de Fluke y puedes también ya conocerlas. Te voy a hacer llegar esa información. ¿Algo más, Cristina?
Creo que nada más, ya no hay más preguntas sobre el tema. De acuerdo. Listo, listo. Entonces, nuevamente agradecerles a todos. Estoy a sus órdenes y por favor, cualquier tipo de requerimiento, no duden en consultarnos. Vuelvo a mencionar, estoy como responsable para la zona de Centro, Occidente y Bajío. Tengo un compañero homólogo en la zona norte y noroeste y ambos vemos toda la parte de medición, la parte de motores y la parte de climatización o gabinetes, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier requerimiento que tengan relacionado al tema, directamente con nosotros o a través de sus contactos de ejecutivos de ventas, ¿sí? Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.